Bueno, pues buenos días a todos y a todas y encantado de compartir este rato con todas vosotras y con vosotros, ¿no? Eh, Romper las tareas del sábado significa que me libro de pasar la aspiradora, o sea, que tampoco está mal, digo que son las tareas del sábado por la mañana. Bueno, ¿qué quiero compartir con vosotros y vosotras? Yo quiero tratar de contestarme a tres preguntas. Y digo contestarme porque son cuestiones que nos vamos haciendo continuamente, ¿no? Los que vivimos desde la fe cristiana. Y son tres preguntas que muchas veces tratamos de respondernoslas desde el mismo nivel y por eso a veces tenemos mucha confusión vitalmente y teóricamente sobre el tema de la Iglesia. Evidentemente las tres preguntas las voy a hacer de una manera muy corta para que podamos tener espacio para el diálogo, ¿no? Y las tres preguntas son, ¿qué es la Iglesia? En definitiva estamos hablando sobre cómo me siento en la Iglesia, pero ¿qué es la Iglesia? En definitiva, ¿qué visión tenemos de la Iglesia? Supone que tenemos una idea de lo que es la Iglesia. Y a partir de ahí, desde ese marco que nos hacemos, es donde interpretamos, pues la Iglesia está bien, la Iglesia está mal, la Iglesia es medio pensionista, pero tenemos que tener una idea de valoración de lo que es la Iglesia. Y por eso la pregunta, ¿qué es la Iglesia? Que es una pregunta de signo teológico, de signo teológico. Y por eso a veces nos confundimos. La Iglesia tiene un fundamento teológico primordial. No es simplemente una institución sociológica, que también lo es, pero vitalmente para los cristianos la Iglesia es o está o se desarrolla o se despliega desde un fundamento teológico. Bueno, pues sería como la primera pregunta de forma muy sencilla y muy breve, ¿qué es la Iglesia? La segunda que quiero plantear con vosotras y vosotros es, ¿cómo ven la Iglesia o cómo vemos a la Iglesia? Y sería una pregunta más sociológica. Si la primera es más teológica, esta es más sociológica. ¿Qué dice de la gente de la Iglesia? Hay una pregunta en el Evangelio, dice Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, pues vamos a preguntarle a la gente, ¿qué dice la gente que es la Iglesia Católica? Porque es verdad que aunque la pregunta teológica la tengamos respondida, si no la pasamos por la valoración de la pregunta sociológica, pues queda en una pura idea abstracta, descontextualizada, que ni nos dice nada a nosotros mismos ni dice nada a la población en general. Bueno, pues después de hacernos la pregunta teológica, nos hacemos la pregunta sociológica. Y en tercer lugar es, ¿cómo está o cómo debe estar la Iglesia en el mundo? Sería la pregunta pastoral, una pregunta de ¿y cómo tenemos que mostrar el rostro de la Iglesia en el mundo? Porque lo que está claro que ahora mismo hay una llamada, especialmente desde el pontificado de Francisco, a un rescatar aquella idea del concilio de la Iglesia Pueblo de Dios, ¿no? De una iglesia en diálogo con el mundo. Fijaros que el concilio significó ese ayornamiento que llamaba Juan XXIII de mirar al mundo para ver cómo podemos dialogar con el mundo y para ver cómo podemos decir nuestra palabra al mundo. Bueno, pues hemos visto que hemos tenido que rescatar esa palabra esa pregunta con otras coordenadas y en otros ámbitos en el contexto actual, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo podemos dialogar al mundo? ¿Cómo el mundo puede escuchar nuestra palabra? ¿Qué palabra queremos lanzar al mundo? Y esa sería la pregunta más de signo pastoral, ¿no? Bueno, pues teología, sociología y pastoral. Vamos a tratar de hacerlo de forma, digo, muy breve y más bien a modo de sugerencia, ¿no? Bueno, la pregunta teológica, ¿qué es la Iglesia? La Iglesia es simplemente una agrupación humana que empezó con los primeros discípulos de Jesús, que para vivir su creencia, su fe, para vivir ese kairos después de la resurrección, pues necesitaban unirse. Es decir, es simplemente una comunidad histórica, sociológica, cultural, o es algo más la Iglesia. Bueno, pues la Iglesia no simplemente es una agrupación humana entre tantas, o eso decimos los cristianos. La Iglesia es sacramento de salvación. La Iglesia es una institución que continúa el plan de Dios para el mundo.
Por eso la Iglesia no es simplemente social, una institución sociológica, sino que aspira a ser la continuidad del plan de salvación de Dios en el mundo. Y eso le da una dimensión carismática, ¿no? En los años 60 se hablaba mucho de la Iglesia institución o la Iglesia carisma, ¿no? Es decir, la Iglesia es puramente una institución sociológica de poder, o la Iglesia es un sacramento de salvación, una continuidad del plan de Dios en el mundo. Bueno, pues teológicamente la Iglesia tiene ese fundamento trinitario como continuación del plan de Dios en el mundo. Y decimos teológicamente que la Iglesia tiene su fundamento en Dios Padre y en su obra salvífica, tiene su fundamento en Cristo como realización histórica de esa obra salvífica y tiene su continuidad en el Espíritu como aspiración, motivación y presencia real y continua de esa Trinidad en el mundo. Por eso la Iglesia no se mide porque seamos mucho o seamos poco. La Iglesia no se mide porque tengamos mucho poder o tengamos poco poder. La Iglesia se mide, teológicamente hablando, porque es continuidad del plan de salvación de Dios para el mundo. Esto el concilio lo destacó, como no podía ser de otra manera, con dos imágenes fundamentales de la Iglesia. La Iglesia, pueblo de Dios, y la Iglesia, sacramento de salvación. A modo muy sencillo, con estas dos imágenes, ¿qué trataba de decir el concilio? Algo que es bien interesante para nosotros en este momento, que es, no hay iglesia sin pueblo, y pueblo significa comunidad enlazada, comunidad que comparte, comunidad que vive conjuntamente, pero tampoco hay iglesia sin la pérdida de esa dimensión sacramental, de esa pérdida de dimensión teológica de la existencia. No somos simplemente una comunidad. Pero lo importante es que no hay sacramento de salvación si no hay comunidad humana. Si no hay pueblo de Dios, no hay posibilidad de obra salvadora. Una persona sola no es comunidad. La obra salvadora de la Iglesia no puede darse con una persona sola. Sin comunidad no hay posibilidad de salvación. Ahora, solo con comunidad tampoco, sería la teología cristiana. Y yo creo que es un elemento muy fundamental porque podemos estar cayendo en un cierto gnosticismo de, bueno, lo importante es que sea una obra salvadora, que sea espiritual, etcétera, etcétera. No, lo importante es que haya comunidad. Os voy a poner un ejemplo que hablaba ahora también con Eduardo, ¿no? Con esto de la pandemia. La pandemia, especialmente en marzo de 2020, si yo os preguntara cuántas misas había escuchado por internet, o cuántas oraciones, o cuántos encuentros espirituales, como cientos, ¿no? Especialmente en los primeros meses, ¿no? Llegamos a hacer como una especie de comunidad digital, ¿no? De comunidad digital de intención. ¿Qué es lo que nos hemos encontrado cuando pasan esos meses más fuertes de la pandemia, donde significó un respiro para todos y para todas? Porque hemos continuado en parte con esa dimensión digital. Bueno, pues la comunidad digital no es una comunidad de la carne. La comunidad digital no sustituye la comunidad pueblo de Dios. No hay pueblo de Dios digital. Estoy provocando para el diálogo. No lo hay. Evidentemente es un instrumento que nos ayuda. Hoy lo estamos utilizando y tenemos esta posibilidad de encontrarlo. Es un instrumento que no podemos vivir sin él hoy por hoy, pero no solo vamos a vivir con él. La religión católica, la religión cristiana, el evangelio del cristianismo es el evangelio de la carne. Tenemos un Dios que se hace carne y esa es nuestra novedad. El Logos se hizo carne. Y eso nos distingue de otras cosmovisiones religiosas. Pero es que además nuestra celebración máxima, la Eucaristía, es un Dios que se hace materia, que se hace carne, tomar mi cuerpo. Ese Dios encarnado que se hace carne sacramentalmente y que nos llama a hacernos carne con nuestros hermanos. Esto lo reclama mucho el Papa Francisco. Tenemos que tocar la carne de los pobres, no simplemente ser ideólogos de salón. Nosotros no estamos... O sea, nuestras ideas políticas sociales surgen del tocar carne, no surgen de que seamos muy listos.
Bueno, pues sin pueblo no hay salvación, pero solo con pueblo tampoco. Por eso la Iglesia no es una simple comunidad política o social o cultural, pero tampoco la Iglesia es una mera unión espiritual de personas. Fijaros una anécdota de esto de la comunidad digital. Una señora de la parroquia me decía, yo ya no voy a ir nunca a misa. Digo, pero ¿por qué no, María? Dice, no, porque yo me he acostumbrado a sentirla. Para los andaluces sentirla es verla, ¿no? A sentirla en la tele pequeñita que me han regalado mis hijos, que era una tablet, la tele pequeñita que le habían regalado sus hijos, ¿no? Y entonces la mujer decía que ahí ella escuchaba la misa en la mar de bien y que lo que hacía era poner cerca un vasito de vino y un cachito de pan por si le llegaba algo en el momento de la consagración, ¿no? Entonces ella se había hecho su mundo, y un mundo que no tenía cuerpo, era una tablet donde acercaba el vino y el pan y a ella le valía. No estaba sustituyendo la Eucaristía porque no pudiera y no fuera capaz, la había sustituido porque había encontrado un instrumento que era más cómodo. Había quitado la carne de su cristianismo. Y eso es gnosticismo digital. Sabéis que las dos grandes herejías del cristianismo de los inicios eran el gnosticismo y el arrianismo. El arrianismo negaba la divinidad de Jesús y el gnosticismo era como un espiritualismo misterioso, evasivo, ¿no? Bueno, pues ahora mismo tenemos esas dos tentaciones también desde el punto de vista eclesiológico. O perdernos en un espiritualismo evasivo, o perdernos también en una mundanidad que dice el Papa, donde la Iglesia la presentemos como una ONG, ¿no? Cosa que se dice muchas veces, ¿no? ¿Por qué es la Iglesia una ONG? Pues no, la Iglesia tiene una dimensión social, pero no es una ONG. También una ONG en su conformación social, pero no es solo una ONG. Bueno, pues destacar esta dimensión teológica de la Iglesia y destacar una cosa que luego volveré a destacar. Muchos de los problemas de la Iglesia han venido por no tener una síntesis de estos dos elementos. Y, por ejemplo, y fijar una cosa que volveré sobre ella ahora, tan fuerte, tan potente sociológica y políticamente como el tema de los abusos, ha venido por una espiritualización de la Iglesia. Como la Iglesia es perfecta, tenemos que ocultar la imperfección. No, la Iglesia es comunidad social, es pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios es un pueblo que rompe la alianza, es un pueblo que peca. Y como es pueblo, no hay que ocultar el pecado del pueblo. No, es que la parte mística la fastidiamos. No, es que la parte mística va entroncada con la parte social y la parte social con la parte mística. Esa interrelación nos ha hecho tener una iglesia que vivía en otro mundo o que vive en otro mundo, porque ha perdido esa dimensión, no de mundanidad, sino esa dimensión de encarnación en el mundo a la que estamos llamados. Bueno, después si queréis seguimos con esto, pero esas dos imágenes de pueblo de Dios y sacramento de salvación quedaría para mucho, digo que yo he hecho aquí una síntesis muy, muy corta, esas dos dimensiones que todos como cristianos tenemos, esa tensión que el cristianismo siempre tiene entre la cruz que tiene un palo vertical y otro horizontal, ¿no? Y eso eclesiológicamente también se manifiesta, esa horizontalidad del pueblo de Dios que comparte, que es carne, y esa verticalidad del pueblo de Dios que la iglesia es sacramento de Dios para el mundo. Tiene esa dimensión neumatológica, esa dimensión teológica, ¿no? Vale. Bueno, pues primer elemento que dejamos ahí un poco para el diálogo, ¿no? Y que ya digo, que esta reflexión teológica tiene consecuencias políticas, sociales y económicas, ¿no? Y morales también. ¿No? Cuando divinizamos, por ejemplo, la sexualidad, ¿no? Pues viene de una divinización de una parte solo, ¿no? Y decimos, no, el pueblo de Dios que tiene otras orientaciones sexuales tiene que dejar de tenerla. ¿Por qué? El pueblo es pueblo y es carne. Ya, pero es que está el sacramento de bueno, habrá que unir ese sacramento de salvación con esa realidad del mundo, con esa realidad carnal del mundo. Bueno, pues ahí queda como reflexión para después. La segunda parte es la sociológica, y la voy a centrar en España, digo un poco para que nos dé más pie en España. La primera afirmación que yo hago, el catolicismo, y esto que digo es palabra de Sebas, con lo cual es absolutamente discutible. Digo que no. La primera afirmación que hago,
Mirad, la Iglesia Católica en España es hoy por hoy una minoría mayoritaria. ¿Y qué significa una minoría mayoritaria? Bueno, pues significa que en el global de la población de los 40 millones de españoles, el catolicismo ya empieza a ser una minoría. Aunque todavía se habla del 60% de personas que se declaran católicos, en realidad solo en torno a un veintitantos por ciento se declaran católicos practicantes. Es decir, que podemos decir en sentido estricto que aquellas personas, no que tengan una cultura católica, sino que de alguna forma vivan una experiencia cristiana católica, está en torno al 20% de la población. Es decir, ya somos minoría. Que sí, que somos mayoría porque el 60% de las personas dicen yo soy católico, pero podrían decir que son católicos y son de Real Madrid al mismo nivel. Bueno, pues una nota, me bautizaron, es verdad, mando a mi hijo a un colegio concertado, me gusta un poco esa dimensión pues más ética o moral de la iglesia, esa concepción de la dignidad de la persona, pero creyente en esa dimensión sacramental de la iglesia, pues no. Puedo pasar perfectamente sin ningún tipo de celebración, sin ningún tipo de relacionalidad, sin ningún tipo de oración durante mi vida. Entonces, sí que se mantiene en España un cierto catolicismo cultural, pero el catolicismo experiencial ya hoy en día es una minoría. ¿Y por qué digo una minoría mayoritaria? Porque claro, cuando se compara el cristianismo católico con las otras minorías religiosas, con los creyentes de otras confesiones, pues entonces ya nos encontramos con que es verdad que somos mayoritarios. Pensar que los creyentes de otras confesiones están en torno a un 5%. Estábamos en lo de la minoría mayoritaria, ¿no? Bueno, ¿y por qué somos mayoritarios? Porque dentro de esa visión de los cristianos católicos seguimos siendo una amplia mayoría. Si decimos que los creyentes que realmente practican están en torno a un 20%, pues el otro 5% pues seguimos siendo mayoritarios. Aquí ya hay un elemento que aparece novedoso para nosotros, y es que empiezan a aparecer otras minorías religiosas que si bien todavía no son o no tienen esa dimensión mayoritaria, sí que tienen muchísima experiencia o creencia o manifestación pública de su fe. Ese 5% de esa minoría religiosa, de alguna manera tienen todos son practicantes, por decirlo así. Mientras que los católicos decimos el 60% somos católicos y solo el 20% practicamos, por otro lado, esta minoría religiosa solo son el 5% estadísticamente, pero muy activa en su experiencia de fe. Y esto aparece novedoso. Y aquí yo sí que hago una afirmación muy contundente, discutible, es el futuro de la Iglesia Católica en España pasa por el futuro de la presencia de las religiones, sea la católica o no, en el ámbito de lo público. La defensa del cristianismo pasa por la defensa del hecho religioso en la sociedad. Dicho de otra manera, luchar por el derecho de manifestación pública de las minorías religiosas es la mejor defensa que podemos hacer de la presencia del cristianismo en la esfera religiosa. No podremos mantener el monopolio de la presencia religiosa pública defendiéndonos únicamente a nosotros mismos. No sé si me he explicado bien, es decir, muchas veces decimos, es que el cristianismo no tiene presencia pública, el cristianismo no están encerrando, el cristianismo, bueno, pues la defensa del cristianismo en la esfera pública pasa por la defensa de la religión en la esfera pública, de las religiones en la esfera pública. Esto lo dice muy claramente el Papa Francisco en Fratelli Tutti, ¿no? En el último capítulo, cuando habla del diálogo interreligioso. Ahí es donde nos jugamos nuestra presencia, desde el punto de vista político, no desde el punto de vista teológico. Bueno, pues primera afirmación, el catolicismo es una minoría mayoritaria. Segundo tema, y a mí un tema que me preocupa mucho, cuando tú coges, por ejemplo, en el último FOESA, bueno, ¿y los católicos cristianos son pobres o son ricos? Es decir, ¿por dónde andan? Pues mirad,
si cogemos los datos, vemos que más del 50% de los católicos viven en integración plena, mientras que solo el 4% de los musulmanes y el 18% de los evangélicos viven en integración plena. Y si nos vamos al sentido más abajo, la exclusión severa, los católicos, solo el 7% de católicos padecen la exclusión severa, mientras que el 32% de los musulmanes y el 29% de los evangélicos sufren exclusión severa. Dicho a modo de síntesis, y esto que voy a decir es sociológicamente mentira, pero para que nos dé para el diálogo. Los católicos somos ricos con respecto a otras minorías religiosas. Es decir, los católicos formamos parte de la sociedad rica de España. Los que nos declaramos católicos somos los ricos. Esto hay que matizarlo, ¿vale? Digo, pero como primera fotografía. Y eso dice mucho de lo que la gente piensa de nosotros. Fijaros un dato que a veces pasa desapercibido. Sabéis que la Iglesia en los últimos años ha seguido aumentando del IRPF, del 0,7 del IRPF para fines eclesiales, ha ido subiendo la cantidad que dan los españoles. Pero ha ido disminuyendo las personas que ponen la cruz. ¿Qué significa esto? Pues que los que siguen poniendo la cruz tienen más que repartir, es decir, tienen más dinero. Y eso tenemos que tenerlo presente. ¿A quién estamos llegando los católicos? Permitidme la expresión ya antigua, pero que puede ser muy expresiva, a los burgueses, las clases medias, medias altas. Incluso tenemos un dato que a mí me parece que es uno de los fracasos de la Iglesia en España, que muchos de nuestros hermanos latinoamericanos en su proyecto migratorio cuando vinieron a España eran católicos y hoy están en las iglesias evangélicas, porque no supimos acogerlo. No supimos acogerlo en nuestra iglesia católica. Y vinieron con su catolicismo popular y nosotros lo echamos de nuestras iglesias. O dicho de otra manera, lo acogimos en nuestras cáritas, en nuestras obras sociales, pero lo echamos del centro celebrativo de nuestras iglesias. Yo siempre cuento la anécdota de un gitano hace años ya, que era muy significativo de esto, ¿no? Y me dice, le dije yo, oye, ¿por qué no te vienes a misa? Que vamos a tener ahora misa. Él venía a un proyecto de Cáritas, ¿no? Dice, no, payo, yo a rezar voy al culto, a pedir a la iglesia. Era, bueno, a la obra social voy a la iglesia. Sé que están ahí los católicos. A rezar al culto, a la iglesia pentecostal. No hemos sabido acogerlo en el seno de nuestra iglesia. Y eso es de que decir, ¿cómo nos ven? ¿Cómo nos ven la sociedad de la iglesia? Pues nos ven como personas asentadas en lo económico y conservadoras en lo social. Bueno, pues es una imagen que nos gustará o no, será del todo verdad o no, pero esa es la imagen que tiene las personas de nosotros. Paso a un tercer tema, minoría mayoritaria, asentados económicamente, y otra es, ¿en quién confían los españoles? ¿En quién confían los españoles? Bueno, pues no confían en la Iglesia Católica. La desconfianza institucional hacia la Iglesia es impresionante. Incluso los católicos practicantes, es decir, el núcleo de ese 20%, muchos de ellos, que podríamos decir muchos de nosotros, desconfiamos de la institución eclesial. Esto es de una importancia tremenda. O sea, no solo los ateos desconfían de la Iglesia, sino que en la estadística, los católicos practicantes, vosotros y vosotras, que sois católicos y católicas practicantes, si hiciéramos una encuesta, muchos de vosotras desconfiáis en cierta medida de la institución eclesial. ¿Cómo formar parte de una iglesia sacramento de salvación que en su dimensión sociológica yo no me fío? Y fijaros, esta estadística está antes del impacto que está teniendo todo el tema de los abusos. Con lo cual la desconfianza será mucho mayor. El otro día una alumna me decía una expresión que me llamó mucho la atención. Yo doy clases de cristianismo y ética social a gente de primero y tercero de grado. De grado muy distinto. Esta era en enfermería.
Y al terminar una clase me dice una alumna, dice, jo, profe, tú pareces majo, ¿cómo eres cristiano? Tú pareces majo, ¿cómo eres cristiano? Hacía una identificación, si alguien mínimamente cercano, mínimamente abierto, mínimamente transparente, no pega en la institución eclesial. Parecen majo, ni siquiera eres, ¿no? Parecen majo, ¿cómo que eres cristiano? ¿No? Porque hay una desconfianza que es tremenda hacia la iglesia. Y yo creo que eso es un elemento tremendamente importante, ¿no? Pero por terminar con un toque positivo, ¿no? En esta, cómo nos ve en la iglesia. Fijaros, sí hay un elemento, sí hay un factor que la población tiene mucha confianza, tanto a nivel europeo como español, en la iglesia, que es en la dimensión social. Cuando le pregunta a la gente, incluso a los ateos, pues más de un 50% te dice que la labor de la iglesia en el campo de lo social es muy importante. O dicho de otra manera, que permanezca la iglesia solo haciendo su labor social, porque en el resto mete la pata. Bueno, pues esto es una imagen que damos. Somos muy bien valorados en lo social, muy poco valorados en la confianza institucional, se nos ve como gente asentada en lo económico en las élites del poder y empezamos a ser una minoría mayoritaria. Y eso nos da otro tipo de conformación. Aquí faltaría, y es vuestro ámbito, pero digo faltaría porque no he encontrado el dato, pero sí que, y vosotros lo sabréis mejor que yo, sí que hay mucha confianza también en la parte educativa de la iglesia. Y de hecho tenéis alumnos y alumnas que los padres no son creyentes, sino que les gusta, bueno, pues que hay una buena formación, que hay un cierto acompañamiento de las personas, tampoco molestáis mucho con lo religioso católico, con lo cual, bueno, pues todo el tema de lo concertado, especialmente por un sector de la población un poco más asentado en lo económico, hay una valoración positiva también de lo educativo como lo hay de lo social. No tan positivo como lo social, pero sí que también hay una valoración positiva. Bueno, pues así es como nos ven, ¿no? Bueno, ¿y cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestra dimensión pastoral? ¿A qué iglesia queremos ir? ¿No? Yo creo que tenemos que partir primero de lo que yo llamo el extrañamiento de la iglesia. En el Evangelio de Juan, Juan dice, yo os envío al mundo, pero no sois del mundo. El mundo no os odiará, porque no sois del mundo, pero vuestro campo es el mundo. Bueno, yo creo que define muy bien la presencia eclesial en el mundo. No somos nada fuera del mundo. La iglesia es en el mundo y para el mundo. Fuera de la iglesia, fuera del mundo no hay salvación. Sabéis que había una teología tradicional que decía extra ecclesia nulla salus. Es decir, todo el mundo que no era de la iglesia católica estaba condenado. Bueno, pues yo digo, extramundi nulla salus. Fuera del mundo no hay salvación. Estamos llamados al mundo. El Evangelio nos envía al mundo. Ahora bien, el mundo nos va a odiar si realmente vivimos el Evangelio. Y tenemos suficiente noticia de que el mundo odia al que vive el Evangelio. Y esos son nuestros mártires. ¿Por qué mataron a Yacuría y a sus compañeros? Porque vivían el Evangelio. Eran odiados porque vivían el Evangelio. Y tantos otros que tenemos en nuestro martirologio. Y tanta gente que cotidianamente vemos que sufren por llevar el Evangelio adelante. Pero nuestra idea no es fuga mundi, sino penetrar mucho más en el mundo, pero penetrar de una manera concreta y de una manera específica en ese mundo. Y a mí me gusta ver esta tarea pastoral desde una idea de Imanol Zubero, que planteaba como 4 tradiciones eclesiológicas, evangélicas, claras para vivir en este mundo, en esta iglesia sinodal, en esta iglesia eh, anticlerical que trata de predicar el Papa Francisco
Y yo lo resumo, más que repetir las palabras de Francisco, con estas 4 tradiciones que me parecen básicas para entender cómo tenemos que situarnos en el mundo. La primera es la tradición del éxodo. Somos hijos e hijas de un arameo errante, de una persona que no tenía las cosas tan claras y distintas como decimos que la tenían. Iba por los caminos descubriendo, iba saliendo, estaba en éxodo. Era una persona excéntrica hacia afuera. Y muchas de nuestras propuestas eclesiales van hacia adentro, a cómo mantener lo que tenemos, a cómo conservar lo que tenemos y no a ponernos en camino. Y el camino sabemos que lleva polvo, que lleva sudor, que lleva a dormir a la intemperie, que lleva a la incertidumbre. En estos tiempos de tan compleja incertidumbre, la salida no son la certidumbre, la salida es el éxodo. Pero el éxodo duele. El éxodo duele. Salir, como dicen ahora los cursos, out the box, fuera de nuestra caja, eso duele. Eso duele. Porque es difícil caminar sin mapas de carretera. Ahora mismo tenemos un teléfono móvil que cuando vamos a algún sitio, pues nos lleva perfectamente. Bueno, eso es un icono de lo que no es la vida. La vida no tiene Google. La vida en profundidad no tiene Google. Podemos utilizar Google, pero no es Google. La vida es, ni siquiera es un mapa. Ni siquiera es un mapa. La vida tiene mucho más de intemperie que de otra cosa. No sé si sabéis, anoche murió Toni Vendrell, que es el obispo auxiliar de Barcelona, con 56 años. Recuerdo que la última vez que estuve con él, yo la verdad es que no me acordaba de él. Y él me dice, sí, estuvimos juntos en Mallorca y me acuerdo mucho de una frase que dijiste, ¿no? Son de esas cosas que dices que tú no eres consciente y que al cabo del tiempo alguien te dice, ¿no? Dice, ¿te acuerdas que dijiste? Pues fue... Y la última, él todavía no estaba enfermo y me dice, recuerdo mucho una frase que era la siguiente, en tiempos de incertidumbre, cuando no tenemos cartas de navegación, hay que volver a mirar a las estrellas. Bueno, pues estamos en esos tiempos, tenemos que volver a mirar a las estrellas, porque los mapas de carretera se nos han roto. Las formas habituales que teníamos se nos han roto. Y tenemos que volver a mirar las estrellas para poder ubicarnos. Y mirar las estrellas es andar atentos, en la oscuridad viendo algo que brilla. Esa tradición de éxodo, que en definitiva es la que nos llama el Papa. El sínodo es poneros en camino. Sin embargo, yo creo que al menos en España el sínodo está significando volver a hacer lo de siempre. Volver a hacer lo de siempre. Vamos a participar lo de siempre. Vamos a decir lo de siempre. Se va a recoger lo de siempre. La llamada al sínodo, permitirme mi pesimismo, ¿vale? Lo digo aquí, aunque quede grabado de algo, está siendo tremendamente pesimista. Nos empeñamos a hablar del sínodo, perdonar mi toque de pesimismo, después ya me pongo más alegre, pero es que empezamos con el sínodo. Yo hace 6 meses que no escucho nada del sínodo. Es verdad que al interno de vuestras comunidades habréis hecho cosas del sínodo. El sínodo no está hoy en la opinión pública de la Iglesia. Y cuando alguna cosa que haces y tal, al final somos los de siempre. ¿Se está preguntando a los de fuera? No. ¿Se está preguntando a los pobres? No. En términos generales, siempre hay excepciones. Bueno, pues rescatar esa tradición de eso. De alguna forma yo os diría, ¿estáis dispuestas a poneros en camino? ¿O estáis dispuestas a conservar lo que ya tenéis? Y la historia de la Iglesia, la historia de nuestros primeros cristianos, fue la de ponerse en camino sin saber a dónde iban, pero teniendo muy claro dónde estaban las estrellas.
Bueno, pues rescatar esa tradición del Éxodo. La segunda, rescatar la tradición pentecostal. Y los discípulos recibieron el Espíritu. Hoy en día, una iglesia que no viva, no que no predique, sino que no viva experiencialmente una profunda espiritualidad, es una iglesia que no existe. En tiempos líquidos se necesitan personas sólidas y comunidades sólidas. Y la solidez para los creyentes nos viene del Espíritu. La solidez nos viene de ir al fondo y a lo hondo, que diría Santa Teresa de Jesús. Más adentro a la espesura, que diría San Juan de la Cruz. O en términos ignacianos, no el mucho saber harta y satisface el ánima, sino el gustar y sentir internamente. Sin espiritualidad, sin esa profunda espiritualidad que nos da una nueva solidez, no hay posibilidad ni de éxodo, ni de presencia en el mundo, sabiendo que no somos del mundo. Y yo creo que hoy cualquier ámbito pastoral pasa por un especial cuidado de la espiritualidad. Cuidado que, fijaros, es muy curioso que teniendo una amplia tradición, al final nos encontramos que muchas otras tradiciones están rescatando lo espiritual. Y te encuentras que tenemos colegios con práctica de mindfulness, por ejemplo. Cuando tenemos una tradición contemplativa muy grande en la iglesia. Y decimos que por encontrar la interioridad. Nosotros tenemos tradiciones de interioridad muy profundas. Tenemos una historia de la mística tremendamente rica, que no deja de ser de encontrar al otro en lo profundo, que esa es la auténtica mística, encontrar al otro en lo profundo, o encontrar a Dios en lo externo. Bueno, pues rescatar esa tradición pentecostal. Y sabiendo que esta espiritualidad, que los discípulos recibieron el Espíritu porque estaban juntos, estaban en comunidad. No recibió Pepito y Juanito el Espíritu, recibieron el Espíritu. Y por eso decimos que la iglesia es neumatológica, porque está fundada también en ese espíritu que se recepcionó en comunidad. Uno de los peligros de la espiritualidad actual, con toda, digamos, la moda, permitirme la expresión, de la búsqueda del silencio, de la búsqueda de la interioridad, es que perdamos esa dimensión comunitaria que es esencial en el ámbito del cristianismo. Sin interioridad y silencio no hay comunidad, pero solo con interioridad y silencio tampoco. Bueno, rescatar esa tradición pentecostal. Rescatar, en tercer lugar, la tradición samaritana. Yo creo que esta es como seguramente la que mejor hacemos, al menos cuantitativamente. Otra cuestión es cualitativamente, pues rescatar esa parábola del buen samaritano. Y estuvo caído en el camino y lo vimos, nos paramos y lo atendimos, ¿no? Rescatar esa tradición compasiva. Y digo que cuantitativamente es la más destacada, pero cualitativamente igual tendríamos mucho que mejorar, porque es verdad que a veces tenemos unos giros muy paternalistas en esa tradición samaritana. Y no damos protagonismo a la persona caída en el camino, y no damos, y no damos cabida a lo institucional. El samaritano lo llevó a una posada, utilizó lo institucional, ¿no? Aquí es tremendamente bella la reflexión que hace el Papa Francisco de la parábola del buen samaritano en Fratelli Tutti. Y esta tradición samaritana nos lleva, retomando Fratelli Tutti, a esas dos dimensiones de Fratelli Tutti, la amistad social y la fraternidad universal, ¿no? La amistad social que nos encarna con lo concreto, cita el Papa Francisco a Paul Ricoeur en ese artículo del socio y el prójimo, nos aproxima al rostro concreto de alguien, y desde esa proximidad de la concreción nos lleva también a la universalidad de la fraternidad, a eso que el Papa también llama la caridad política. El acto compasivo con el rostro concreto nos tiene que llevar al compromiso político de actuar por los derechos de cualquier otro rostro que lo necesite, aunque para nosotros en ese momento no sea concreto. Von Balthasar, un teólogo muy complejo de entender, yo no lo entiendo, solo entiendo alguna cosa de él, decía que Cristo era el universal concreto. Bueno, yo creo que la tradición samaritana nos lleva a eso,
a que el concreto, el rostro concreto, nos tiene que llevar a la universal de la justicia. Ese acto compasivo en cristiano es un acto también universal de justicia que nos debe llevar al compromiso social y político. Y en cuarto lugar, volver a la tradición comunitaria, a la tradición comunitaria. La tradición que tiene la Iglesia de Jerusalén, y compartía todo en común. Y eran un solo cuerpo, eran un solo cuerpo. Yo sí que, vaya, no yo, digo que muchos análisis sociológicos dan cada día más una iglesia muy individualista en lo espiritual, muy individualista en lo sacramental, muy individualista en la tarea. Fijaros cuánto nos cuesta a las organizaciones de iglesia ponernos de acuerdo en algo. Cada uno luchamos por nuestro carisma, por nuestra visión, por nuestro proyecto, y cuando estamos llamados a esa dimensión comunitaria, a esa dimensión de red, ¿no? Cada día citamos más la red y seguramente cada día somos menos red, ¿no? Bueno, pues yo creo que rescatar esa tradición, bueno, del Jesús comunidad, ¿no? Del Jesús que se sabe que no puede si no está con los 12. Un Jesús Dios que sabe que no puede si no está con esos 12. Yo sí que creo que estas tradiciones son fórmulas de estar en el mundo y para el mundo, sabiendo que el mundo espera una palabra nuestra, pero también sabiendo que nuestra palabra al mundo no es la única ni la última palabra. Y yo sí que creo que tendríamos que volver a rescatar una iglesia con altura, con hondura y con capacidad de anchura también. Una iglesia con altura porque se sabe fundado en el Dios que es salvación. Una iglesia con hondura porque sabe que el Espíritu le reconforta. Y una iglesia con anchura que sabe que la solidaridad de Jesús es la que nos mantiene. Yo creo que desde ahí tendremos que ir caminando, sin perder la capacidad de soñar juntos. Eso que Fratelli Tutti tantas veces refiere, el sueño de una única humanidad. Pero sabiendo, reconociendo y asumiendo, y yo creo que esto nos cuesta muchísimo, que vamos a una iglesia de minoría, que vamos a un momento cultural minoritario, donde lo religioso va a ser lo excepcional y no lo normal como ha sido hasta ahora. Y yo os haría una pregunta para examen. Si en los círculos que os movéis habitualmente, os movéis simplemente en católico, es decir, si las personas con las que os movéis todas son creyentes, mayor o menor grado, tenéis un problema porque no estáis en el mundo. Sois una secta para provocar. Y estamos muy tentados de vivir en secta, porque en la secta se vive muy calentito, ¿eh? Tenemos una imagen de la secta como algo chungo. No, en la secta se vive muy bien. Porque todos nos queremos, porque todos somos iguales, porque todos pensamos iguales. ¿Y dónde está el mal? Fuera. Bueno, la dimensión sectaria en estos momentos de minoridad es más grande de la que nos cree. Y si los cristianos no estamos en el mundo, tenemos que sentirnos que no somos del mundo, es decir, que somos minoría, que somos... yo siempre digo que un cristiano hoy en día en el mundo es extravagante y es excéntrico. Extravagante porque es raro y excéntrico porque tiene otro centro. Y si eso no lo sentís, es que no estamos en el mundo. No perdamos la capacidad de soñar desde esa iglesia, visión teologal, que es pueblo de Dios y sacramento de salvación, sabiendo que sociológicamente están cambiando mucho las cosas y somos una minoría mayoritaria donde la gente ya no confía en nosotros. Y en tercer lugar, desde esa dimensión pastoral que nos tiene que llevar a ponernos en camino desde la profundidad del espíritu, desde el don de la compasión y sabiendo que o nos salvamos juntos o no nos salvamos, como dice el Papa en Fratelli Tutti. Ese es el sueño del Evangelio que nos da la solidez del Padre, del Hijo y del Espíritu. Chimpum. Y quedo para lo que me queráis preguntar, criticar, exponer.
Bueno, Sebas, pues muchas gracias por tu intervención. La verdad que bueno, a mí me ha parecido súper inspiradora, ¿no? Y ahora tenemos pues unos 20 minutillos así, 20, 25 minutos para poder compartir contigo, ¿no? Preguntarte. O sea, yo creo que podemos aprovechar, ¿no? Antes de luego irnos a unos grupos de trabajo así como más pequeños. Yo sé que este momento siempre como que da apuro, ¿no? Con tanta gente el poder hacer preguntas, pero también creo que es una oportunidad, ¿no? El poder compartir de tu reflexión, pues algo que eso, que nos pueda generar dudas, o con lo que no estamos de acuerdo, con lo que sí, o que ha generado, ¿no? Entonces, os animo a que aprovechemos este momento para preguntar, compartir. Hacer comentarios de lo que hemos escuchado en esta intervención. A mí, hola, soy Mariló. Me ha parecido, Seba, súper interesante, porque nos muestra, hemos visto una imagen de la iglesia bastante más crítica de lo que estamos acostumbrados. Normalmente nos movemos a ese nivel sectario que decía ahora al final, en el que casi es un poco tabú hablar de los pequeños problemas que nos encontramos diariamente con la iglesia. Eh, Quizás de puertas hacia adentro, en casa podemos comentar alguna cosa, ¿no? La iglesia la vemos como, yo por lo menos antes en los grupos primeros que hemos estado compartiendo, sí que estábamos todas de acuerdo en que vemos la iglesia actualmente como muy alejada de la sociedad actual, como que no está en el día a día, en la evolución de la sociedad evoluciona, nosotros como educadores evolucionamos, adaptamos nuevas metodologías, nuevas formas de enseñar a nuestros alumnos, nuevas formas de inculcar valores. Pues eso, la iglesia tiene unos valores preciosos, pero como muy teóricos. Vemos que hay cosas que no están bien vistas, que la iglesia vamos, esto es a nivel muy local, cada una en su vida, en su experiencia de vida. Y la mía ha sido así, es la perfección de la iglesia, nadie puede hablar nada malo de algún problema que veas del funcionamiento de lo que consideramos iglesia. Tú tienes unos valores que crees que son iglesia o que todos formamos parte de la iglesia de una forma y luego resulta que no ves eso. Ves que gente no, hay personas de la sociedad que no son aceptadas o bien vistas dentro de la iglesia. Entonces, esta exposición que ha hecho, pues la verdad es que me ha resultado súper interesante ver un poco la mirada crítica y por qué no evoluciona, o sea, no. Eso, hay cada vez más gente que le da hasta vergüenza decir que es cristiano, que es católico, que va a misa, que es practicante, no sé, y creo que por eso, porque no se sienten como dentro, como admitidos, como bien vistos. Pues te agradezco muchísimo la intervención y toda tu exposición, porque no, a mí por lo menos me ha aportado una mirada muchísimo más amplia de este tema. Fíjate, a propósito de lo que decía, bueno, yo voy contestando, ¿no, Eduardo? A lo que se me vaya ocurriendo. A Claro, propósito de claro. lo que decía Mariló, eh, incluso el término la iglesia, claro, en términos teológicos, la iglesia es cómo debemos de hablar, ¿no? La iglesia como obra salvadora de Dios para el mundo. Pero es verdad que esa iglesia es una comunidad de comunidades, es decir, la iglesia después muy plural hacia adentro. Y hoy por hoy la iglesia está muy polarizada también. La lucha interna en la iglesia hoy en día lleva a decir a mucha gente que incluso estamos ante el peligro de cisma. Por primera vez en la historia, a ver, en la historia moderna, ¿no? Porque en el medievo y tal se mataban los cardenales entre sí y era un follón, pero ya en la historia moderna no ha habido ningún grupo de cardenales
que de forma explícita y dando su nombre hayan hecho una crítica tan atroz del Papa, por ejemplo. Incluso lo hayan llamado hereje. Eso es tremendamente novedoso. Tremendamente novedoso. Pero es que tú te vas al día a día, pongámonos en España, ¿vale? Y me voy a meter en charcos a cosa hecha. En España, en vuestras comunidades mismo, en vuestra cercanía, tendréis católicos votantes de Vox y votantes de Podemos. Y creen en una misma iglesia. Y creen en un mismo Cristo. Y unos están pidiendo que cierren los centros de menores y otros están firmando la regularización extraordinaria de migrantes. Y nos sentamos en el mismo banco en la Eucaristía. Vivir sociológicamente eso es muy complejo, porque son rupturas como muy grandes, ¿no? O seguro, estoy convencido que la mayoría tenéis algún amigo o amiga homosexual o lesbiana. ¿Mm? Y que siente con dolor que no es aceptada en la iglesia. O personas divorciadas, vueltas a casar, no por capricho, sino, bueno, pues con una historia de fe y de dolor detrás, que le han podido llegar a negar la comunión. Pues esa iglesia aduana, ¿no?, que dice el Papa Francisco, esa iglesia aduana, donde tienes que enseñar el pasaporte para ser recibido, y no una iglesia hospital de campaña, ¿no?, donde el que llega herido allí tiene su cama. Pero su cama plena. No tiene una silla, tiene su cama. No es decir, mira, tú entras, pero evita tener relaciones sexuales porque son desviadas. O no comulgues porque estás casado con otro hombre o con otra mujer y estabas casado previamente. ¡Jo! Y después podemos comulgar pecadores mucho más intensos, ¿no? Es un momento tremendamente delicado, porque eso hoy además sale a la luz. Permitirme que vuelva al tema de los abusos, porque yo creo que es muy icónico, ¿no? Pero ¿cómo podemos estar defendiéndonos de que lo hemos hecho bien? ¿En qué cabeza cabe? ¿Por qué tenemos que compararnos con otros que lo han hecho mejor o peor, o nosotros menos, o nosotros más? Eso sería la reflexión segunda. La reflexión segunda yo entiendo que sea esa. La reflexión primera, llevamos años cagándola. Y con conciencia. Porque el problema, para mí el problema más gordo, bueno, el problema más gordo son las víctimas, eso es evidente, ¿no? Pero el otro no es que haya gente muy mala dentro de la iglesia. Siempre ha habido Judas dentro de la iglesia. El problema es que los que eran San Pedro y San Pablo cerraron los ojos. Ese es el problema. Lo que Hannah Arendt llamaba la banalidad del mal, ¿no? Que eso se da mucho en la iglesia. Para salvar la iglesia, callemos el mal. Hombre, no. Para salvar la iglesia, evitemos el mal. Y parte de evitar el mal es, en el acompañamiento espiritual, es muy claro esta línea. Todo aquello que no cuente es fruto del mal espíritu, porque trata de hacer el mal en ti. Y sin embargo, socialmente, no, ocultemos, eso es fruto del mal espíritu, y así nos va, ¿no? Y este éxodo, me meto en otro charco, digo, pero yo sí que creo que en España nos está llevando una iglesia más conservadora. Y no digo en la ideología política, que puede ser que también, sino mantengamos nuestros pisos que nos van a quitar con el tema del IBI, mantengamos nuestros colegios que nos van a quitar con lo de concertada, mantengamos, o sea, tenemos ahora mismo una iglesia, os cuento una anécdota de hace un poco de tiempo con un obispo, me decía, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ves la cosa y tal? Pues a veces me preguntan y yo digo, mira, se puede resumir lo que la gente escucha de la iglesia en dos frases. Dos frases muy populares. La primera es, ¿qué hay de lo mío? Una frase muy popular, ¿qué hay de lo mío? ¿Qué hay de mi educación concertada? ¿Qué hay de mis matriculaciones? ¿Qué hay de mi IRPF 07? Es decir, ¿qué hay de lo mío? Y eso, si tú ves ¿qué hay de lo mío?
Y lo segundo es como en las fruterías cuando yo iba de pequeño, que ponía un cartel, los fruteros, no toques el género. Todo lo que tenga que ver con el tema de género, eso ya estás en el pecado. Entonces, hay como, y después ya el tema de los abusos, ¿no? Que no me toque el género y que es de los míos. Pues eso no es el Evangelio. Y pues, claro, es que fijaros, el otro día estuve con una congregación religiosa que tiene en el consolidado de toda España un volumen de negocio, y digo de negocio, de 1.000 millones de euros, con 80 hermanos o hermanas, para no dar pistas de qué es, que están implicados directamente en la acción. Pues eso es como la familia entre canales. Claro, es normal que tengamos miedo de no conservar. Oh, pero el cristianismo es éxodo, y no estoy haciendo una llamada a venderlo todo, no me sitúo ahí, ¿eh? Pero sí que, oye, igual no hay que conservar cosas que teníamos. Y no digo solo cosas materiales, ¿eh? Sentido, Sebas, de lo que estaba hablando ahora, a mí me surgió también como una duda, ¿no? Una pregunta. Me da la sensación como que la tendencia a raíz del pontificado del Papa Francisco, hay como eso, como una reflexión hacia, pues, de una tradición samaritana, ¿no? De estos 4 puntos que tú hablabas, de salir, una iglesia en salida, tal. Pero sí que me da la sensación en España, y no solo a nivel como político o social, sino también espiritual, como una regresión hacia valores más tradicionales, ¿no? De, como una revisión como del pecado, de la culpa, una moral como más tradicional, como si dijésemos, ¿no? Con movimientos que están teniendo como mucho auge y que van enfocados ahí. No sé si tú también lo percibes bueno, un poco... Sí, mira, una anécdota con el Papa. Estando en Roma, un obispo se acerca al Papa y le dice: Santo Padre, siga adelante con esa iglesia en salida, siga con las reformas, ¿no? Y el Papa le contestó al obispo español, dice: sí, yo sigo, pero miro para atrás y no veo ninguno. Bueno, el Papa está tirando hacia adelante y los obispos de boquilla dicen: estamos con el Papa, pero cuando el Papa mira para atrás no hay ninguno, para ninguno, o hay pocos, ¿no? Y tenemos un problema, o sea, fijaros en cualquier empresa, ¿vale? Situaros fuera de la iglesia, en cualquier asociación, ¿no? Si el presidente tira tanto que no le sigue la gente, la organización se rompe. ¿Y qué es lo habitual en una asamblea de una asociación? Pues que los socios de a pie quieran seguir mucho más adelante, porque el que está en la cabeza sabe los problemas que hay económicos, sociales, jurídicos, legales. Siempre el que está arriba es como más cauto, porque tiene una visión más global. Eso es lo habitual en una organización. Seguro que en los coles, pues el director del cole va con mucho más pie de plomo que vosotros, que dice: habría que hacer y habría que hacer y habría que hacer. Eso es lo normal en una organización. Bueno, pues la iglesia ahora mismo a nivel universal, el Papa corre más que los que estamos abajo. Y eso es un problema, porque la organización se estira y se rompe, ¿no? Y yo creo que eso es lo que de alguna manera está pasando, ¿no? Dice el Papa que ser pastor significa a veces ir delante, a veces ir andando con la gente y a veces ir detrás para que no se pierda ninguno. Pero claro, es que como no va nadie, el Papa tira, ¿no? Estoy exagerando, esto es a lo malagueño, pero es que de alguna forma esa imagen sí está ahí. Y después sí que es verdad que hay una cierta, digo, no me atrevería a decir, una cierta tendencia. Y yo creo que tiene que ver una postura de ideas, sin duda, y de ideas porque en España se está viviendo una especie de: estamos en la Segunda República otra vez, hay que defenderse, ¿no? Y hay que defender el bastión. Y eso lleva a que ideológicamente nos situemos ahí. Y después por otra cuestión que es muy básica. Cuando tú miras a los jóvenes mayoritariamente que hoy se hacen creyentes, tienen que ver con la presencia en movimientos apostólicos de signos muy conservadores. En España el cristianismo está creciendo en los movimientos más conservadores y está decreciendo a ritmo agigantado en los movimientos menos conservadores.
Dicho en términos de vocaciones, los seminarios más llenos son los más tradicionales. Ojo, pues para tener cura tendré que ser más tradicional. Y eso, los jóvenes, cuando convoca un obispo de una diócesis de signo más conservador, pues hay un montón de jóvenes, porque los movimientos, pues igual neocatecumenales, bueno, pues, y otros movimientos, incluso mucho más radicales, de pastoral universitaria, provenientes de los Opus Dei, no, es que, no digo el nombre, pero en Madrid hay un movimiento muy fuerte, universitario, que mueve un montón de jóvenes, bueno, con canciones y con cosas que tienen un signo, pues, pues muy, lo que llamaríamos muy conservador hace unos años, que ahora lo vemos como bueno. En una reunión el otro día pastoral juvenil, había un cierto discurso que era, en la pastoral hemos hecho el tonto con tantas modernidades, ¿no? Hay que volver a lo esencial que es el pecado, la culpa, la ritualidad, la pertenencia. Bueno, pues seguramente habrá que buscar puntos intermedios, ¿no? Pues el silencio en una sala asusta, pero el silencio en internet acojona, ¿eh? Buenas. Yo quería... Uy, no sé quién Adelante. Bueno, Gracias. pero yo espero. Venga, Inés. Buenas, Sebas. Bueno, gracias por la exposición. Me he unido un poco tarde al encuentro porque creía que era una cosa presencial y estoy en Barcelona y tal. Y mira, estas cosas que tiene Internet que te permiten pues unirte un poco tarde y bueno, disfrutar de esto. Gracias por la charla. Bastante de acuerdo en todo lo que dices. Nada, aportar que me siento bastante identificada con esto que dices del éxodo. Llevo saliendo en éxodo de lo que me decían que tenía que ser la religión, creo que toda mi vida. Y siempre he recibido crítica de ¿por qué eres cristiana? ¿Por qué no te pega? Que yo ahora hay que tener un perfil para ser cristiana. Y otras cosas que me han dicho, ¿no? También hablando con gente que conoció pues, a la figura de Jesús y a Dios un poco más tarde, que no ha sido como una cosa así como desde pequeña o tal, ¿no? Porque yo soy de esas padres ateos que llevan a su hija a un colegio concertado por la educación y tal. Y bueno, pues yo conocí a Dios, a Jesús, a la religión, pues gracias al colegio. Obviamente en mi casa hablar de esto era como, Dios mío, mi hija es cristiana, mi madre se horrorizaba, ¿no? Esto es una cosa que quien me conoce sabe y he contado mucho. Y bueno, hablando con una compañera que conoció, ¿no? a Dios más tarde, y para mí fue como súper bonito, ¿no? Porque bueno, fue un momento, una experiencia de Dios muy, muy intensa. Luego me dijo, ¿no? Hablando de pues, varios temas así como más controvertidos de la iglesia y temas menos, que es que yo hacía mi propia iglesia. Entonces me hizo mucha gracia, o sea, me ha hecho mucha gracia porque es como si me estuviera saliendo del camino. Yo soy una de esas personas que soy, no sé si en mis círculos, yo creo que las únicas personas creyentes son esta gente que está aquí en la pantalla, que no los conozco a todos, conozco a muchos, pero no son, yo creo que ni un 5% de la población que yo conozco. Soy una persona que conoce mucha gente y encima me encanta hacer relaciones y me encanta sacar el tema de la fe, ¿no? Y me decía eso, que es que yo creo mi propia iglesia, mis propias convicciones y tal. Y digo, bueno, no. Y entonces siempre acabo hablando de lo que, o sea, de lo que es como la iglesia primitiva, ¿no? Esa iglesia de Jesús llena de valores y que creo que estamos recuperando valores tradicionales, pero tradicionales que no son, o sea, desde mi punto de vista, la tradición de la iglesia de Jesús, ¿no? Lo que decías tú, que estoy muy de acuerdo y que me ha parecido muy bonito como lo has contado, de esa iglesia comunidad carne, ¿no? Que también me traía recuerdos de, bueno, Mani, me ha acompañado al grupo de fe
durante un montón de tiempo sabe que yo he dicho esto, que a mí me faltaba, a mí lo de internet no me venía nada bien y a mí me faltaba ese estar, ¿no? Bueno, ese contacto. Entonces, que nada, que comparto mucho esto, que creo que eres bastante transgresor con tus afirmaciones y que eso mola porque da lugar al debate. Y bueno, que gracias por las aportaciones, porque igual que la compañera que hablaba antes, Mariló, creo que ha sido, da pie también a hacer como una visión crítica, autocrítica y crítica, ¿no?, de quiénes somos Iglesia Católica y comunidad entre nosotros. Sí, muchas gracias, Ainara. Fíjate, hemos hecho he hecho seguramente una visión crítica, pero sí que tenemos que hacer también una visión autocrítica. Y eso que algunos te acusan puede ser verdad. No, a ti no te conozco, ¿eh? Es decir, yo sí que creo que hay una tendencia a individualizar la fe. Entonces la cuestión es, entre una autocrítica y una presencia crítica en la Iglesia y una Iglesia a mi medida, bueno, pues esa tentación también está. Fijaros que venimos de un mundo, mi madre, ¿vale? Yo tengo 56 años, pues mi madre diría algo así cuando era joven. Yo creo en la Iglesia, pero no sé si creo en Dios. La Iglesia era como un elemento institucional y uno era católico porque había nacido en el pueblo que había nacido y punto, ¿no? Ya la trascendencia y tal, bueno, pues, la Iglesia sí creo, en Dios no lo sé. ¿Qué es lo que decir los jóvenes ahora? Yo creo en Dios, no digo en general, yo creo en Dios, pero no en la Iglesia. Es decir, yo creo en una experiencia personal con un alguien o en un algo trascendente, pero no creo en la mediación institucional, ¿vale? Por eso yo he remarcado que la mediación institucional para los cristianos no es una mera posibilidad, no es una mera posibilidad de vivir las cosas comunitariamente, es un factum teológico, es la prolongación de la obra redentora, salvadora de Dios. Por eso para nosotros la mediación de la Iglesia no es meramente un instrumento sociológico. Los colegios no dejan de ser un instrumento para la educación. ¿Podría haber educación sin colegios? Sí, podría haberla. Es un instrumento privilegiado, básico, que hoy en día no lo entenderíamos de otra manera, pero cabe la posibilidad, ¿no? No cabe la posibilidad de ser cristiano sin iglesia, sin la mediación eclesial. Y entonces, ¿cómo es esa pertenencia eclesial? Para distinguir entre una iglesia puramente secta y una iglesia puramente hecha a mi medida. Bueno, pues para eso está el discernimiento y el discernimiento comunitario. Y rescatar cuál sería la esencia del cristianismo. ¿Es la esencia del cristianismo decir sí o no al matrimonio homosexual? ¿O la esencia del cristianismo está en otro lado? Bueno, pues ese es el debate que siempre aparecerá abierto. Desde los primeros cristianos, tú eres de Pablo, yo soy de Pedro. Nunca ha sido la Iglesia un régimen monolítico. Existían los dominicos y los jesuitas y se peleaban entre ellos. Peleaban teológicamente. Y surgían los franciscanos y ponían en boga todo lo que era la riqueza de la Iglesia. Repara mi Iglesia. Yo creo que ese elemento también tenemos que tenerlo. Una iglesia hecha a mi medida no es la iglesia de Jesús. Ahora, una iglesia secta tampoco. Y la cuestión es cómo ir construyendo eso. Y la cuestión es dónde está la esencia del cristianismo, ¿no? ¿Dónde está ese grado de pertenencia que te hace estar dentro o fuera? Y fíjate, que te hace estar dentro o fuera, no que te eche o no te eche. Que una distinción también importante. Que tú te sientas dentro o fuera es distinto a que yo te diga tú eres una hereje. Aunque hay que discutir también las herejías, pongo comillas, modernas, que también las hay. Guadalupe. Sí, voy para allá. Buenos días, muchas gracias por todo lo que nos compartes, ¿no? Me quedaba enganchada con, tú comentabas, ¿no? La realidad de esta señora que celebraba la Eucaristía online, ¿no? Y tú decías, ¿no? El pueblo de Dios digital, ¿no? Y yo creo, bueno, socialmente vivimos un momento de religiosidad muy intimista e individualista, ¿no? Y posiblemente la pandemia ha acentuado más esta realidad, ¿no? Y yo me cuestiono y me pregunto, porque yo digo, no solo le pasa a esa señora, ¿no? Yo creo que también pues, hay gente
que la Iglesia no, pues no se acerca a la Iglesia, pero sí que tiene su experiencia de Dios y de trascendencia, ¿no? Y me pregunto, pues, cómo devolver a la Iglesia o cómo devolvernos como Iglesia nuestra parte comunitaria, ¿no? Cómo hacer, no sé, a lo mejor tampoco hay que hacer nada, ¿no? Pero porque tampoco, no sé, ¿no? Yo creo que tampoco como Iglesia queremos adeptos, ¿no? Pero cómo, yo digo, si nosotros hemos descubierto nuestra parte de Iglesia comunitaria que hace bien y en la que vivimos y también es necesaria, ¿no? Cómo ofrecerla a otros y cómo hacerle ver también que es necesario y que no solo el individualismo con el Señor es suficiente, ¿no? Bueno, primero, no tendríamos que mitificar el antes de la pandemia. Antes de la pandemia ya andábamos bastante individualistas, ¿eh? De hecho, puede ser que la pandemia nos traiga algún elemento de mayor lazo o comunicación, ¿no? Entonces, no mitifiquemos, ¿vale? En primer lugar. En segundo lugar, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo respetando la ciencia, respetando todas las medidas. Es decir, a ver, dicho de otra manera, yo creo que hay muchos encuentros que estamos haciendo digital, no por temas preventivos, sino por comodidad. Yo creo que tenemos que hacer una autocrítica de dónde empieza lo preventivo y dónde empieza lo cómodo. Y desde un criterio, desde el criterio de que sin comunidad carnal no podemos caminar. Yo diría que ni antropológicamente, pero sin duda teológicamente. Yo te puedo decir, Guadalupe, que te quiero mucho, que estoy muy cercano a ti, pero nada intercambiable como que te dé un abrazo cuando te vea. Uh-huh. Es que no tiene nada, aunque yo fuera un poeta de la ternura, aunque te dijera las palabras más bellas que se han escrito nunca, nada intercambiable a un abrazo. Fijaros que la gente hoy en día, estamos a 2 años de marzo de 2020, con gente que perdió a sus familiares, igual algunos de vosotros o de vosotras en esa primera época, todavía te refieren, no pude despedirme, no pude cogerle la mano. Fijaros que el llanto ni siquiera es por la pérdida, sino por la manera de la pérdida. Y hay heridas tremendamente abiertas porque no ha habido capilaridad, no ha habido piel. No ha habido piel. Entonces, os voy a pegar una chapa filosófica, pero que me parece pertinente. ¿Puedo, Eduardo? Sí. Mira, normalmente la ética de la técnica la habíamos vivido desde el uso, ¿vale? Por ejemplo, cuando se inventó el martillo, pues si yo utilizaba un martillo para clavar un clavo, estaba haciendo un buen uso de la técnica. Si yo utilizaba el martillo para darle a Guadalupe un martillazo, estaba haciendo un mal uso de la técnica. ¿De qué dependía la eticidad de la técnica, del uso que le diera? Vale. En el ámbito digital eso ocurre. Si yo uso el tema digital para potenciar la pedofilia, pues estoy haciendo un mal uso. Si yo uso el tema digital para tener un encuentro con Espínola Solidaria el sábado por la mañana, pues magnífico, ¿no? Ahora bien, no solo el mundo digital hay que valorarlo desde lo técnico. El mundo digital conforma una nueva forma de ser persona, aunque no lo utilice ni bien ni mal. Lo que el mundo digital nos está trayendo encima de la mesa es un nuevo tipo de relacionalidad. Y ese nuevo tipo de relacionalidad rompe los parámetros más básicos de lo humano, que es el espacio y el tiempo. ¿Cuáles eran las 2 categorías fundamentales para Kant? ¿Os acordáis de selectividad? El espacio y el tiempo. Bueno, pues el espacio y el tiempo se rompen. El tiempo de lo digital es el instante. El tiempo humano es el durante. El espacio de lo humano es la cercanía. El espacio de lo digital es lo que no existe. Siempre pongo el mismo ejemplo. En un huracán que hubo en Haití, desde la oficina de Caritas en España, teníamos más datos que la gente que estaba en Puerto Príncipe, porque lo estábamos viendo vía satélite. Yo estaba mucho más cercano que las mismas personas que estaban en cercanía. Claro, pero un tipo de cercanía distinta y un tipo de temporalidad distinta. Y esto tiene un impacto tremendo.
las relaciones digitales para muchos jóvenes son el instante. Un sociólogo amigo describía, y esto después tiene implicaciones en la afectividad, por ejemplo, de los adolescentes, ¿no? Y lo contaba con un chiste. Dice, un chaval joven que llega a una discoteca y le presentan a una chica, hola, yo soy Pepe, pues yo soy Juan, nos acostamos, creí que nunca me lo ibas a pedir. Porque el tiempo es el instante, no es el durante. ¿Cómo generar afectividad en el instante? Imposible. La afectividad necesita un durante. Internet nos provee de muchas cosas que no podemos renunciar. No soy un negacionista de lo digital, no soy súper pro digital, pero no como un sustitutivo, sino como un instrumento más. Necesitamos el aroma del tiempo y la cercanía del abrazo. Eso ha sido bonito, Guadalupe, lo del aroma del tiempo y la cercanía del abrazo. Así es, muchas gracias. Gracias. Sebastián, por completar un poco con este tema, también quería preguntarte, el tema este de la comunidad digital, ¿no? A veces no solo por comodidad, sino porque nos facilita, entre comillas, huir de celebraciones eucarísticas pesadas, a lo mejor, o, bueno, o sea, pienso en mí, ¿no? Mi realidad cercana de mi barrio son misas bastante... aburridas, que no son... Y entonces, claro, de repente llega la parroquia de San Francisco de Borja con las misas de Olaizola online y, claro, descubres ahí un mundo de posibilidades. ¿Eso no puede generar también como cosificar la Eucaristía? Que la Eucaristía sea, me apunto a la que está guay, a la que es divertida, pero pierde el sentido sacramental, comunitario. ¿Eso no nos puede pasar también? Digo, vuelvo, antes de la pandemia ya nos pasaba, fijaros que la Iglesia en su recurso histórico y sigue manteniéndolo, es decir, tú cuando te vas a casar tienes que ir a tu parroquia, a la parroquia de donde vives, según tu código postal, porque tenemos una iglesia territorializada, es decir, todo, pero tú al final, ¿dónde ibas a misa? Cuando no había pandemia. Al sitio donde está tu comunidad, al sitio donde la misa te gusta más, porque ya las distancias territoriales no son como antaño, que no había transporte público, no teníamos coche, o era otra dinámica. Ya buscábamos la misa del cura guapo y simpático. Eso ya se hacía antes. Lo que pasa es que lo digital te permite hacerlo de forma mucho más rápida, más instantánea, y en vez de un cura guapo y simpático, hay miles de curas guapos y simpáticos. Con lo cual eso te lo facilita. Y al final acabamos haciendo de la Eucaristía un cierto espectáculo. Y yo sí que creo que hemos caído en los últimos 20 años entre la misa aburrida y la misa espectáculo. Hay un campo ahí intermedio grande, ¿no? Un campo grande. Y yo sí que creo que cuando la misa se convierte en una dinámica de grupo, pierde su dimensión sacramental. Y cuando la iglesia es un un rollazo, pierde su dimensión de pueblo. Entonces, buscar ese equilibrio de que la ritualidad no se pierda, pero sea una ritualidad viva, bueno, pues es el gran debate que tenemos en la vida sacramental, ¿no? Fijaros, hay un libro de Chulhan que se llama El ocaso de los rituales, me parece que es el título, ¿no? ¿Qué viene a decir Chulhan? Pues mira, que como hemos sido tan modernos que hemos roto los rituales. Y sin rituales no somos capaces de tener experiencia de lo trascendente. Entonces necesitamos una ritualidad, no simplemente un espectáculo. Y yo creo que en eso estamos. Ahora, que esa vuelta sea la ritualidad clásica de la misa en latín al revés, pues igual se nos va un poco la mano. Y la cuestión es cómo encontrar esa tensión, ¿no? Lo mismo que le decía Ainara, ¿no? Entre mi misa o la misa. Bueno, a mí me venía un torbellino de ideas. Yo soy de María Magdalena, como es Pedro, Pablo, pues no nombran a la mujer. Bueno, realmente
en la historia de la Iglesia yo siento que allí se descubre que cuando la Iglesia se institucionaliza es cuando precisamente pierde el carisma, ¿no? Y en este momento, con tanto idealismo y tantas ideas que nos separan, porque en todo, ¿no? En todos los campos, siento que el peligro va por ahí, ¿no? De nuestra Iglesia. Y descubrirnos aquí, en esta comunidad, desde la pantalla, pues a mí me hacía pensar que estamos en esa búsqueda, ¿no? En esa búsqueda de descubrir desde dónde seguir a esa iglesia carismática del Jesús que llama y llama a todos, sin poner tú eres esto, tú eres aquello, yo soy este. Y en esa es la que yo creo. Me gustaba mucho lo que decías acerca de Francisco, porque creo que Francisco es un hombre muy carismático y que algunas veces pasa de la institución, bueno, sin querer aquí decir una herejía o lo que sea, ¿no? Pero creo que ahí está el punto de conexión. Y luego es humanitario, ¿no? Entonces, creo que estos son los dos puntos que realmente nos ayudan a nosotros, desde ese carisma y desde ese ser humanitario, o prójimo, como tú dijiste, no prójimamente, o sea, acercarnos al otro. Y daremos respuesta al mundo, porque creo que la Iglesia es universal y en este momento estamos en ese diálogo inter, y aunque esta sea nuestra pequeña secta, este momento, espacio, creo que tiene que trascender desde allí, y desde ese invitar al diálogo con, aunque no nos entendamos, y aunque mi lenguaje sea distinto porque soy de otro lugar, y el tuyo, bueno, tú no me entiendes ni las palabras en español, ¿no? Pero creo que el Espíritu nos va llevando a ese acercarnos y a ese descubrirnos como iglesia. Y cuando decía, ¿cómo ves a la iglesia? Pregunta a ver qué te dicen, ¿no? Que es que la iglesia la desconocen, vamos a estar claros, la desconocemos nosotros. O sea, ¿qué me van a decir? Pues nada, porque no conocen a la iglesia. Entonces, no sé, yo siento que invitados a vivirla desde sentirnos como llamados y a ser pueblo de Dios. No sé. Yo no pregunté, yo dije. No, pero hay muchas interrogantes ahí. Mira, dos cositas. Así que la primera es, has dicho, cuando la iglesia se institucionaliza, pierde el carisma. Vale, pues yo voy a mostrar mi desacuerdo, ¿vale? Nos peleamos, Lilian. Hay distintos modos de Me encanta, perfecto. Hay distintos modos de institucionalización. Y en la historia de la iglesia solemos decir, las primeras comunidades cristianas, carismáticas pero no institucionales, llega al edicto de Constantino, la iglesia se hace imperio, entonces ya pierde el carisma. El problema es que en las primeras comunidades cristianas había institución también. Tenían organización. ¿Qué es una institución? Una institución es un grupo de personas que se dan práctica, normas y valores. Eso es una institución. Las primeras comunidades cristianas eran institucionales. Lo que ocurre es que con una institucionalidad más carismática, también muchas veces por el tamaño, y también con sus complejidades. Y cuando la institucionalización se hace imperio, el problema no es que se haga institucionalización, que ya lo era, es que se institucionaliza de una determinada manera. El 15M, cuando estaban en la plaza, era una institucionalización de la participación. Ahora, el problema es que después se institucionaliza como partido, pero también el 15M era una institución. No hay comunidad sin institución, sin institucionalidad. La cuestión es qué tipo de institucionalidad demos para que realmente sea carismática. Y yo creo que caben nuevas formas de institucionalidad en la iglesia. Esa es la iglesia sinodal que reclama Francisco. No que no sea una institución, sino que sea una institución distinta. ¿Para qué? Para que no pierda el carisma. Pero el Papa Francisco nunca, ningún sociólogo con 2 dedos de cabeza puede hablar de la no institucionalización del carisma, lo decía Weber. Es verdad que hay institucionalizaciones más carismáticas y otras menos. Entonces, lo que el Papa va buscando no es destruir, entre comillas, o salirse de la institución, sino generar una nueva institucionalización. Ese es nuestro reto, porque sin institucionalización no hay comunidad.
Como el primer elemento. Y el segundo, dice, es que se desconoce mucho la iglesia. Sí, eso es verdad, pero también es mentira. Se conoce mucho de la iglesia. La gente conoce mucho de la iglesia. ¿Que conoce una parte solo de la iglesia? Sí, claro. ¿Que conoce algo superficial de la iglesia? Pues algo también. Pero conoce ciertos efectos de la iglesia. Y yo creo que eso ha sido una defensa que no hemos hecho muchas veces en la iglesia, como cuando los partidos políticos o los políticos dicen, es que no conocéis verdaderamente lo que es la política. Sí, hombre, sí, la conocemos. ¿Cómo que no? O sea, no evites que te critique desde el argumento de que no me conoces. Claro que te conozco. Te conozco por los efectos, te conozco igual superficialmente, pero te conozco. Y tengo derecho a hacer ese juicio. De la iglesia se conocen muchas cosas. No todo y seguramente no en profundidad. Y seguramente no desde la perspectiva que nos gustase. Porque a veces se conoce la perspectiva mundana institucional y no la sacramental teológica, que es la que nos interesaría. Pero es que no hay teología sin mundo, no hay mundo sin teología. Entonces, evadirnos de la crítica que a veces hacen de la iglesia, del de nos desconocen, me parece que tiene parte de razón, pero no es toda la razón. Quisiera agradecerte toda la exposición porque por lo menos a mí me ha fortalecido varios elementos que has puesto sobre la mesa, pero me encantaría que pudieras como darnos un poco o darme claves como más concretas cuando has hablado de que los católicos practicantes desconfiamos de la iglesia. Porque creo que a veces esto como que no se llega a verbalizar y podemos estar camuflando actitudes que muchas veces no ayudan, que no aportan. Entonces valoraría mucho el que tú puedas darnos un elemento como más iluminador. Bueno, no sé si voy a ser capaz, Katy, digo, porque tendríamos que sentarnos y ver, pero por ejemplo, mira, hay muchas mujeres creyentes que desconfían de la iglesia. ¿Y por qué? Porque sois expulsadas sistemáticamente de ciertos ámbitos eclesiásticos. Bueno, pues eso tendríamos que trabajar, ese diálogo profundo de lo que significa la mujer en la iglesia. Y hay un sector grande, o hay un sector de creyentes comprometidos, creyentes con una experiencia inmensa de Dios, que tienen una orientación sexual distinta a la heterosexual. Y desconfían de la iglesia porque la iglesia los echa. Hay un nivel de creyentes grande que tiene una cierta desconfianza en la iglesia por categorizaciones morales muy absolutas y cerradas. Y desconfían de la iglesia, no igual porque discrepen de ese pensamiento-valor, sino porque ni siquiera hay un espacio para el diálogo. Yo sí que creo que tendríamos que abrir espacios grandes de diálogo dentro de la iglesia para que esas desconfianzas que existen pues vayan desapareciendo. Aparte de otras desconfianzas que tienen que ver con la gestión de lo económico, etcétera, etcétera. Pero tendríamos que generar espacio, tendríamos que huir de esas afirmaciones que muchas veces hacemos al interno de la iglesia de, bueno, ya sabemos cómo es esto, o ya sabemos quién está detrás de esto, o ya sabemos a qué aspira esta que lo pide. No, es que es normal que lo haya, porque en una institución tan vertical, tan opaca, donde ni los nombramientos hay que dar ni explicaciones ni justificaciones, es normal que las personas desconfíen. Yo no creo que sea la obediencia ciega, yo no creo que sea evangélica. Como decía San Ignacio, ¿no? Per cadavere. Pues yo creo que no es evangélico, obedecer como un cadáver. Hoy por hoy no podemos situarnos en ese nivel. No sé, en otros tiempos, ¿no? Yo creo que el diálogo, y el Papa Francisco lo dice continuamente, la desconfianza, ¿cómo se rompe? Con diálogo, con encuentro, con deliberación común, con planificación, con transparencia. Yo estaba en el Consejo Económico de la parroquia y me echaron porque no quise firmar las cuentas porque había facturas que yo no había visto.
Y el párroco me dijo, pero tú tienes que tener fe. Digo, sí, en Cristo, no en que tú tengas la factura. ¿Cómo voy a confiar yo? O sea, no me espiritualice que no tengas la factura. Y eso se da mucho en la iglesia. Espiritualizamos que no tengo la factura, espiritualizamos que no quiera dar una rueda de prensa, espiritualizamos que el cargo haya nombrado a alguien. Bueno, yo creo que eso, el tema del diálogo interno, y lo digo también en las obras apostólicas de las congregaciones religiosas, muchas veces los laicos que estamos comprometidos decimos, oye, ¿por qué no hay más diálogo? ¿Por qué no se cuentan las cosas? Que es que incluso en una empresa multinacional a veces se cuentan más cosas. Y ahí muchas veces no espiritualizamos, sino, no, por respeto a la otra persona. Si no es por respeto a la otra persona, si no estás contando nada personal, sino que han nombrado a Katy mejor que a Eduardo porque sabe inglés y Eduardo no, pues ya está, no hay nada. Si esa es la razón, pues la dice. Si es otra la razón, ya tenemos el problema. Yo creo que en la iglesia tendríamos que acostumbrarnos a pasar distintos test, ¿vale? Uno sería el test de legalidad. Lo que hacemos es legal. Lo pongo con el tema de los abusos, pero lo pongo, por ejemplo, con el uso del dinero negro en la iglesia. ¿Es legal lo que estamos haciendo? Contratando una limpiadora sin pagarla, sin cotizar en la parroquia, o dando a un colaborador un sobre porque no vamos a contratarlo. Es que eso pasa. El test de legalidad. Segundo, el test de publicidad. ¿Podemos contar lo que hacemos? ¿O tenemos que ocultarlo? Porque si no puedes contar lo que estás haciendo, algo malo estás haciendo. Y ese test tendríamos que pasarlo. Tercero, el test de universalidad. Esto que yo estoy haciendo en mi colegio, en mi parroquia, en mi comunidad, ¿podría ser transportable a cualquier sitio o es una cosa tan particularísima mía que es que acabo diciendo que determinadas funciones de recursos humanos son de signo carismático? No me dejemos el carisma para lo que es. Lo otro es un capricho discernido. Bueno, pues habría muchísimas cosas muy concretas. Es decir, yo creo que tenemos que mundanizar lo mundanizable y espiritualizar lo espiritualizable, pero no mezclar esos puntos. Igual que, os pongo otro ejemplo de un obispo, ¿no? Cuando hablando del tema de la solidaridad y la caridad, en una ponencia que yo tuve, él me respondió, y yo hablaba del tema de los profesionales contratados en la acción social de la iglesia, ¿no? Me dice, hombre, pero es que con el amor basta. Yo sabía que la habían operado, ¿no? Y le dije, ¿y a usted quién la ha operado, monseñor? Me dice, fue un cirujano. Digo, ¿por qué no lo operó su madre, que era quien más le quería? ¿A que no te lo plantea? ¿Cómo va a bastar el amor para trabajar con drogodependientes? ¿Cómo va a estar el amor suficiente? Sin amor nada podemos, pero solo con el amor. Yo no sé enseñar alemán porque no sé alemán. No salgamos. ¿Cómo? No, es que yo con el amor soy capaz de acompañar a un drogodependiente. ¿Sí? Tú eres capaz de acompañar un síndrome de abstinencia de alcohol que puede tener un delirium tremens y morirse, por mucho que lo abrace. Venga, hombre, no. Entonces, yo creo que uno de los problemas grandes de la iglesia es discernir cuándo espiritualizamos lo mundano y cuándo mundanizamos lo espiritual. Esa es una clave que fallamos muchas veces. Y tengo la sensación que muchas veces nuestras decisiones nos ocultamos bajo el espíritu. Y al final es un uso malicioso de lo espiritual, de lo carismático, de lo teologal. Cuando lo que hay de fondo es, me llevo mal contigo. Estamos abusando ya un poco de tu tiempo, Seba. No sé si hay más preguntas o... Yo agradezco mucho la intervención, me ha encantado, ¿eh? Me ha gustado muchísimo. Tenía aquí apuntadas algunas cosas que no sé si por preguntar o por compartir. Para mí la pregunta de fondo, y esa sí que para mí es importante, es muchos de los que estamos aquí, vamos, esto es formación de animadores, luego
hay una parte de niños, de jóvenes, con los que compartimos la fe y con los que queremos compartir algo que para nosotros es fundamental, ¿no? Que es nuestro seguimiento de Cristo y que eso que para nosotros es importante también podemos llevarles a esa experiencia, ¿no? De encuentro y de pertenencia a una iglesia de la que sociológicamente has hablado de un 20% de católicos practicantes, pero yo creo que en el mundo de la juventud y al menos en los chavales con los que yo me encuentro en clase o en los grupos, ese porcentaje es menor, ¿no? Creo que se da una desafección, y cuando digo desafección me refiero al mundo de los afectos, de aquello a lo que quiero, a lo que realmente siento, pertenezco, que para mí es significativo en cuanto a la iglesia como palabra grande, ¿no? No grupo Espínola, no familia Espínola, no mi grupo, no mi tal, no a lo mejor en alguna gente que tiene suerte una experiencia de mi parroquia, a mí, ¿no? Pero no sienten la iglesia como mi iglesia, ¿no? Es en mí, no lo conseguimos. Para mí es un reto. Para mí es un reto que les transmito yo en lo que en mí ven, qué iglesia transparento yo también, en ese sentido, y qué vivencia de iglesia les transparento yo. Para mí sería una clave, el interrogante con el que yo me quedo, ¿no? En el tema del sínodo, hablabais al principio también en España esto hace mucho que no se habla del sínodo, ¿no? Para mí las sensaciones en este tema y también en algún otro, que realmente me preguntan mi opinión y yo siempre me pregunto si realmente les interesa mi opinión o si realmente me están preguntando, ¿no? Para mí esa sería otra pregunta. Y también me gustaba, bueno, me ha gustado mucho lo que has expuesto también de comunidad digital, pero aparte de eso, y la parte de iglesia como pueblo de Dios, que eso es del Concilio Vaticano II, yo no había nacido, cumplo 50 años el año que viene, ¿no? Y ahora mismo también al hablar de la iglesia, incluso tú mismo decías, en una estructura tan vertical y opaca, que es justo todo lo contrario de lo que el Concilio Vaticano define como iglesia y que es su esencia, ¿no? Una iglesia en la que pudiéramos caminar, en la que los laicos fuéramos mayores de edad, también eclesialmente hablando, en el que la toma de decisiones fundamentales fuera más colegial, más entendible, ¿no? Y yo creo que mucha gente joven también ve la iglesia es sinónimo de la jerarquía de la iglesia, ¿no? No de yo estoy en la iglesia, no, la iglesia es otra, esa señora, ¿no? Que no siento como propia. Entonces la pregunta, en resumen, ¿no? Era, ¿qué claves, por dónde, cómo conseguir? No hay recetas, yo lo sé, ¿no? Pero sí como inquietud se me quedaba eso, ¿no? ¿Cómo conseguir que la gente joven con la que nosotros trabajamos pues sienta la iglesia como propia, forme parte de ella, se sienta en parte, se sienta querida también, ¿no? No sé si ellos se sienten queridos por la iglesia. Dices, pues tú sí, yo, bueno, yo soy iglesia, también, ¿no? Pero ¿cómo hacer que se sientan, que esa desafección de alguna forma desaparezca? Porque la pirámide de población de la iglesia católica ahora mismo en España es como una pirámide de población de la de los libros de sociales, pero al revés, ¿no? Y eso también es un tema. Sí, sociológicamente estamos llamados a la extinción. O sea, si seguimos las tendencias sociales de edad y de creencia, estamos llamados a la extinción o a una minoridad muy minoritaria, ¿no? De jóvenes practicantes, no te sabría decir ahora, no tengo el dato, pero en las edades adolescentes en torno a un 5%, y practicante aquí en el CIS significa que vas a alguna celebración religiosa al menos una vez cada 15 días, es decir, que no estamos hablando de que hace ejercicios espirituales toda la semana, ¿eh? Digo, no, digo una cosa muy, muy celebrativa y muy, muy pequeña, ¿no? Entonces, esto no es verdad, ¿no? Pero la tendencia sociológica por pirámide de creyentes, o sea, los creyentes católicos practicantes son muy mayores. Eso lo vemos cuando vamos a una misa normal de una parroquia normal, no hace falta ir al CIS, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una tendencia ahí cada vez más progresiva, ¿no? Claro, fijaros, es que han cambiado mucho las condiciones culturales del creer. No es que antes fuéramos más testimoniales y tuviéramos más clave, es que las condiciones culturales del creer eran muy propicias. Lo normal era creer. Lo normal ahora no es creer, porque las condiciones culturales no abren a la trascendencia, no creen en lo institucional, pero no en la institución iglesia. Los jóvenes no creen en ninguna institución.
Bueno, curiosamente, ¿sabéis qué dos instituciones los jóvenes creen mucho? La policía y los militares. O sea, en mi tiempo, cuando yo era joven, eran los peor. Digo, era fuera OTAN, tal, objeción de conciencia, insumisión. Bueno, pues ahora la familia, la policía y las Fuerzas Armadas. Que es curioso, ¿no? En los jóvenes. Bueno, pues, pero en general no se cree en las instituciones educativas, no creen en las instituciones políticas, sin duda, ni en las instituciones empresariales. O sea, hay un proceso de desinstitucionalización muy grande, ¿sí? Un proceso muy grande de desinstitucionalización. Y por lo tanto, la condición cultural de que encima crean una institución que habla de la trascendencia es muy compleja. ¿Sí? Es muy compleja. Yo cada día estoy más convencido que el único camino es el de la experiencia comunitaria y el testimonio comunitario. No para convertir a grandes masas, sino para ser verdaderamente creíbles. Mirad, venimos de una sociología donde ser creyente era sociológicamente al mismo tiempo ser creíble. Ahora estamos en una sociología donde ser creyente no es ser creíble y donde lo que tenemos que luchar mucho es en esa credibilidad del ser creyente. Y eso solo se consigue desde el testimonio, la coherencia y la consistencia de fe. Es la única fórmula. Hoy la gente cambiamos y nos convertimos a lo religioso o a otras esferas desde la experiencia. Estamos bajo el imperio de la experiencia y del testimonio. Y es lo único que vale. Es lo único. Y fijaros, otra cosa que ha dicho Nieves, por contestarle a Katy, ¿no? ¿Por qué desconfiamos en la iglesia? Porque nos preguntan y lo que decimos en realidad no le importa a nadie, es rellenar un cuestionario. Y cuando tú te sientes una y otra vez interrogado y todo lo que dices nunca sale, dices, pues la próxima vez va a responder mi prima, porque no me fío de ti. Es otro sí, no es muy claro. No, participación de los laicos, congreso de laicos, ¿y después qué? Nada, no, bueno, ya decidimos los obispos. Pues yo no voy. No preguntarme que no voy. Porque tonto útil ya puedo serlo en muchos sitios. O sea, no utilizarme. Oye, Sebas, podría. No, no puedo. Y si voy, con mando en plaza. Si no, no voy. Esto es una exageración, ¿eh? Pero claro que no hemos sentido los laicos muchas veces muy utilizados. Porque se nos pregunta, se nos llama a una ponencia, y después cuando ellos van a decidir, te echan. Digo, joder, pues ya no me llaméis más. Así, de carácter eclesial, fijaros, lo que yo he visto más sinodal y más participativo ha sido el sínodo de la Amazonía. El sínodo de la Amazonía ha sido verdaderamente, con todos sus fallos, pero ha sido verdaderamente un movimiento donde se han escuchado a los pueblos indígenas, a los laicos, a los religiosos, y los obispos en muchos lugares han estado en un segundo plano o simplemente como pueblo de Dios. Y eso ha sido real. Y se ha llevado adelante y se ha hecho. ¿Por qué no puede ser igual en otros lados? Pues porque no se quiere, claro. Quizás, Sebas, perdona que te interrumpa, eso puede ser porque ese sínodo lo ha impulsado la Red Eclesial Panamazónica, que sí que tiene esa experiencia quizá más horizontal, más participativa, esa experiencia eclesial que viene de Latinoamérica y que tiene como esos subrayados, ¿no? Puede ser porque... Claro. Sin duda, ¿no? Sin duda, digo que, fijaros, esta es de las cosas ya de viejo que me da alegría, porque el acta fundacional de la REPAN la firmé yo, digo, en Brasilia. Entonces era de los movimientos que impulsamos, que yo ahora miro, digo, jo, qué bien lo hice. Bueno, no, qué bien lo hizo el espíritu en mí. Pero sí, en parte sí, Eduardo, pero en parte también porque los obispos de allí son distintos. Digo, o la iglesia de allí es distinta, o parte de la iglesia de allí, parte, digo, porque claro, estamos hablando, la iglesia latinoamericana no es lo que fue, si alguna vez lo fue. La iglesia latinoamericana ahora también una iglesia con tendencia más conservadora, solo que la iglesia panamazónica o los obispos implicados en esa iglesia panamazónica, pues son gente normal, no voy a decir santa, normal.
Como decía un amigo mío que no era creyente, dice, pues qué difícil es encontrarse con un obispo normal, ¿no? Es decir, que te puedas tomar una caña y hablar pues, de fútbol, de que hay mucha gente, que hay caravana, es decir, normal, alguien normal, ¿no? Pues muy difícil. Entonces, yo sí que creo que hay un impulso claro, que hay un liderazgo muy claro de UME, de Mau, del cardenal Barreto, es decir, que hay como un apoyo muy, muy jerárquico de gente que tiene legitimidad y es creíble, y con lo cual se le sigue. Claro, aquí te ponen un obispo y te dice, pero si no se lo cree nadie, ni los mismos curas, ¿quién va a ser? Bueno, es decir, yo creo que don Claudio y Barreto pues y Pedro son gente pues creíble allí en el entorno, que había una metodología detrás trabajada, bueno, muchas cosas, pero sobre todo el que la iglesia allí tenía una experiencia distinta a otras iglesias. Seguramente porque están en éxodo. El grupo itinerante, ¿no? de Fernando y esta gente, es decir, fue el ejemplo de un grupo de éxodo, ¿no? Entonces, claro, pues el éxodo es su mundo. Entonces, cuando se meten en éxodo, pues que están ahí, si es que están itinerando, ¿no?